La sexualidad humana no es simplemente un acto biológico destinado a la reproducción o una descarga momentánea de tensión física, sino que constituye el termómetro más preciso de nuestra salud emocional y de la profundidad de los vínculos que construimos con nosotros mismos y con el otro. Cuando nos adentramos en el territorio de la intimidad, no solo estamos uniendo dos cuerpos, sino que estamos entrelazando dos universos neurobiológicos complejos que responden a estímulos, memorias y necesidades bioquímicas muy específicas. Entender la sexualidad desde la perspectiva de la neurociencia no le resta romanticismo ni espontaneidad al encuentro. Al contrario, le otorga a la mujer una brújula de empoderamiento que le permite navegar las mareas del deseo con una conciencia renovada. En este viaje de exploración, es fundamental reconocer que el cerebro es el órgano sexual más potente que poseemos. Cada caricia, cada mirada y cada cambio de posición envía ráfagas de impulsos eléctricos a través del sistema nervioso central, activando áreas que van desde el hipotálamo hasta la corteza prefrontal, traduciendo el contacto físico en una narrativa emocional que puede fortalecer la autoestima, consolidar el apego o despertar instintos primordiales que han habitado en nuestra especie durante milenios. Para comprender por qué ciertas dinámicas en la alcoba resultan tan magnéticas para el hombre, debemos observar de cerca el circuito de recompensa del cerebro, ese intrincado sistema donde la dopamina actúa como el combustible principal del deseo. Una de las posiciones que más poderosamente activa este circuito es aquella en la que la mujer asume el control total, situándose en la parte superior. Al adoptar la postura de la amazona, la mujer no solo se convierte en la arquitecta del ritmo y la profundidad, sino que proyecta una imagen de autonomía y seguridad que tiene un impacto neurobiológico profundo en el varón. Desde el punto de vista evolutivo, ver a la pareja tomar las riendas genera una ruptura en los esquemas tradicionales de persecución y conquista, permitiendo que el hombre se sumerja en un estado de receptividad donde su atención se focaliza exclusivamente en el placer visual y en la admiración de la figura femenina en movimiento. En esta posición, la dopamina inunda el núcleo accumbens del hombre, creando una asociación intensa entre la imagen de la mujer empoderada y la gratificación inmediata. Pero el beneficio no es unilateral. Para la mujer, esta postura representa la oportunidad de sincronizar su propia estimulación clitoridiana con el movimiento, utilizando su peso y el ángulo de inclinación para maximizar su propio goce mientras observa el efecto que su cuerpo tiene sobre el otro. Es un baile de poder compartido, donde la vulnerabilidad del hombre, al estar en una posición de entrega, alimenta la autoconfianza de la mujer, transformando el acto en una terapia de reafirmación personal y conexión mutua. El impacto visual en la posición de la amazona no debe subestimarse, ya que el sistema visual masculino está íntimamente ligado a los centros de excitación del cerebro de una manera que difiere ligeramente del femenino. Al estar frente a frente, la mujer tiene el control del contacto visual, un puente directo hacia las neuronas espejo que permiten que ambos sientan una versión de lo que el otro está experimentando. La estimulación del clítoris en esta posición es directa y puede ser ajustada milimétricamente por la mujer, lo cual es esencial para su empoderamiento, pues le enseña a priorizar su propio orgasmo como un componente vital del encuentro y no como un subproducto opcional. Cuando ella aprende a mover sus caderas con la intención de encontrar su propio centro de placer, el hombre experimenta una respuesta de retroalimentación positiva al ver su disfrute real, lo que a su vez eleva sus propios niveles de testosterona y excitación. Este ciclo de placer mutuo, orquestado por la mujer desde una posición de mando, rompe las barreras de la pasividad y establece una nueva dinámica donde la comunicación no verbal se convierte en un lenguaje de soberanía corporal. Es aquí donde la neurociencia nos enseña que el placer femenino es el motor que impulsa la intensidad del encuentro.
y que cuando una mujer se siente dueña de su movimiento, la bioquímica de la habitación cambia, pasando de una simple fricción mecánica a una danza de dopamina y reconocimiento visual. Sin embargo, el deseo humano también anhela la fusión absoluta y la ternura, algo que se encuentra de manera magistral en el misionero profundo. A menudo subestimado por ser considerado tradicional, el misionero, cuando se ejecuta con una intención de proximidad máxima, se transforma en un ritual de oxitocina, la hormona del apego y la vinculación. Al elevar las piernas o ajustar el ángulo de la pelvis para permitir una entrada más profunda y un contacto piel con piel total, se activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo una sensación de seguridad y calma que permite que el corazón se abra. En esta posición, el contacto visual es ineludible y constante, lo que facilita la liberación de vasopresina y oxitocina, tanto en el hombre como en la mujer. Para el hombre, el misionero profundo representa la posesión afectiva y la protección. Para la mujer, es el espacio ideal para practicar la entrega consciente sin perder su esencia. La oxitocina generada en este abrazo íntimo actúa como un pegamento emocional que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, permitiendo que ambos se sientan en un santuario de conexión sagrada. Es en este espacio de vulnerabilidad compartida donde se pueden sanar heridas emocionales previas, ya que el cerebro registra el encuentro no solo como un evento físico, sino como un refuerzo del apego seguro, fundamental para la estabilidad de cualquier relación a largo plazo. Más allá de la conexión romántica, existe un estrato de nuestra psique que responde a impulsos mucho más antiguos, alojados en el cerebro reptiliano o complejo R, que es la parte del encéfalo encargada de los instintos de supervivencia y la sexualidad primaria. La posición de perrito, o entrada por detrás, conecta directamente con este cerebro primitivo, eliminando el contacto visual para centrarse exclusivamente en la sensación táctil y la dominancia instintiva. En esta dinámica se explora el concepto de la sumisión consciente, que nada tiene que ver con la debilidad, sino con la fortaleza de permitir que el otro tome la iniciativa mientras uno disfruta de la sensación de ser deseado de una manera cruda y esencial. Desde una perspectiva terapéutica, esta posición permite a muchos hombres y mujeres desconectarse de la rumiación mental y las preocupaciones cotidianas, sumergiéndose en un estado de presencia absoluta guiado por los sentidos. La ausencia de rostros frente a frente permite que la imaginación vuele y que los instintos de persecución y captura, profundamente arraigados en nuestra biología, se manifiestan de forma segura y consensuada. Para la mujer, esta postura ofrece una perspectiva única de control vocal y auditivo, ya que su voz se convierte en el principal hilo conductor de la experiencia. El papel de la voz y la expresión auténtica del placer es un pilar fundamental en el empoderamiento femenino dentro de la alcoba. A menudo, la sociedad ha condicionado a las mujeres a ser silenciosas o a performar un placer que no sienten, pero la neurobiología nos dice que la vocalización, gemidos, respiración jadeante o palabras de afirmación tiene un efecto biológico real en ambos miembros de la pareja. Cuando una mujer expresa su placer de manera vocal, el sonido viaja a través del sistema auditivo del hombre hasta la amígdala y el área tegmental ventral, intensificando su respuesta orgásmica y su sensación de conexión. Para la propia mujer, el acto de emitir sonidos durante el sexo actúa como una técnica de enraizamiento o grounding, que la mantiene presente en su cuerpo y en sus sensaciones, evitando que la mente se disperse hacia pensamientos de inseguridad o autocrítica. La voz es una herramienta de mando. A través de ella puede dirigir la intensidad, pedir lo que necesita y validar su propia experiencia. Aprender a habitar la propia voz
es aprender a habitar el propio cuerpo, y en posiciones como la entrada posterior, donde el contacto visual se pierde, la voz se erige como el faro que guía el encuentro hacia su clímax, asegurando que el placer femenino sea escuchado, reconocido y celebrado como la prioridad que es. Finalmente, llegamos a una posición que combina la calidez del afecto con una estimulación sensorial múltiple, la cuchara profunda. En esta postura, ambos yacen de lado, con el hombre abrazando a la mujer desde atrás, creando un capullo de intimidad que es extremadamente reconfortante para el sistema nervioso. Desde el punto de vista del apego seguro, esta posición es inigualable, ya que el contacto constante de la espalda de la mujer con el pecho del hombre activa receptores de presión profunda que envían señales de relajación al cerebro. Aquí, la estimulación no es solo genital, es una experiencia de cuerpo completo, donde los susurros al oído, los besos en el cuello y las caricias en el abdomen crean una sinfonía de sensaciones que elevan los niveles de serotonina, la hormona del bienestar y la felicidad. Para el hombre, esta posición satisface el deseo de cercanía y protección, sin la intensidad de la confrontación cara a cara, permitiéndole explorar una sensualidad más pausada y detallista. Para la mujer, es una oportunidad de sentirse sostenida y valorada, facilitando una apertura emocional que a menudo conduce a una mayor receptividad física. La cuchara profunda es el recordatorio de que la sexualidad no siempre tiene que ser una explosión de energía, sino que puede ser un flujo constante de ternura y reconocimiento sensorial que fortalece los cimientos de la confianza mutua. El empoderamiento femenino en la intimidad surge del conocimiento profundo de estas dinámicas. No se trata simplemente de realizar movimientos físicos, sino de entender la alquimia que ocurre debajo de la piel y dentro de las neuronas. Una mujer que comprende cómo la dopamina, la oxitocina y la serotonina juegan a su favor, es una mujer que deja de ser una espectadora de su propia vida sexual para convertirse en la protagonista absoluta. Al navegar estas 5 posiciones con conciencia, ella puede elegir qué estado emocional desea cultivar. La euforia del control en la amazona, la conexión trascendental en el misionero, la liberación instintiva en el perrito, la expresión vibrante de su voz o la paz reconfortante de la cuchara. Cada una de estas facetas es una pieza del rompecabezas de su propia identidad erótica. La sexualidad, vista así, se convierte en un camino de autodescubrimiento y sanación, donde el placer del hombre no es el objetivo final, sino el reflejo del propio empoderamiento y goce de la mujer. A medida que integramos estas verdades neurobiológicas, la vergüenza y los tabúes comienzan a disolverse, dejando paso a una curiosidad saludable y a una comunicación más honesta. Es vital recordar que el deseo masculino, aunque a menudo se presente como algo simple o puramente visual, está profundamente arraigado en la necesidad de ser validado y de conectar con la energía vital de su pareja. Cuando una mujer se permite disfrutar plenamente, cuando se atreve a explorar los límites de su propio placer y a utilizar estas posiciones como herramientas de expresión emocional, está invitando al hombre a un nivel de intimidad mucho más profundo y transformador. El impacto bioquímico de un encuentro donde ambos están plenamente presentes y conscientes es duradero. No termina cuando los cuerpos se separan, sino que deja una huella en la estructura misma de la relación, mejorando el humor, reduciendo la ansiedad y fomentando un sentimiento de unidad que permea todos los aspectos de la vida cotidiana. La invitación final es a ver la alcoba como un laboratorio de autoconocimiento, un lugar donde la ciencia y la emoción se dan la mano para crear una experiencia de vida más rica y vibrante. Al dominar el arte de la amazona, la profundidad del misionero, el instinto del perrito, el poder de la voz y la ternura de la cuchara, la mujer no solo está satisfaciendo los deseos de su pareja, sino que está reclamando su derecho ancestral al placer, a la conexión y a la soberanía sobre su propia biología.
La neurociencia nos ha dado las herramientas para entender el mapa, pero es cada mujer, en la intimidad de su propio ser, quien debe decidirse a recorrer el camino con valentía, curiosidad y un amor inquebrantable hacia sí misma. En esa danza de hormonas y sentimientos se encuentra la verdadera clave de una sexualidad plena, empoderada y profundamente humana, capaz de transformar no solo una noche, sino toda una existencia basada en el respeto, el deseo mutuo y la más absoluta autenticidad. El poder reside en el conocimiento, y el conocimiento, cuando se aplica con amor y conciencia, tiene la capacidad de encender una llama que nunca se apaga, convirtiendo cada encuentro en una celebración de la vida y de la maravillosa complejidad de nuestro diseño biológico. Cada respiración compartida, cada sincronía de latidos y cada liberación de neurotransmisores son testimonios de la increíble capacidad humana para la trascendencia a través del cuerpo. No debemos temer a la intensidad de nuestras necesidades biológicas, sino abrazarlas como la base sobre la cual construimos catedrales de afecto y deseo. Al final del día, lo que los hombres desean y lo que las mujeres anhelan no está tan alejado. Ambos buscan ser vistos, sentidos y valorados en su totalidad. Las posiciones sexuales son simplemente los vehículos que nos permiten viajar hacia ese destino de comunión total. Al elegir conscientemente el vehículo adecuado para cada momento, la mujer se posiciona como la guía de este viaje, asegurando que el recorrido sea tan gratificante y enriquecedor como el destino mismo. El empoderamiento es, en última instancia, la libertad de elegir, de sentir y de ser, sin disculpas y con la certeza de que nuestro placer es una de las fuerzas más curativas y poderosas que existen en el universo.